Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección rodando y lo hacemos con una marca nueva que llega a nuestro garaje, que es SIM, una marca especializada en scooter y, como veis, en maxi scooter. La Maxim 508 TL es una maxi scooter que viene a competir con las más grandes del mercado, ya sea la T-Max, BMW o Kymco, y lo hace con este formato tan deportivo, tan agresivo y que viene cargado con novedades respecto a su generación anterior. Así que empezamos. Empezamos este análisis de la 508 por la estética y nos vamos a centrar primero en el frontal. Un frontal que, como veis, tiene un carácter bastante marcado, bastante deportivo. Tenemos toda esta zona en negro piano para darle un toque de elegancia y unas ópticas que, si bien no son muy agresivas, pero sí tienen una tendencia a ir hacia el pico de la moto para mostrar esa agresividad. Tenemos full LED, incluso en los intermitentes que los tenemos aquí en los laterales. Y como veis, la moto pinta muy bien. Tenemos el logotipo y en esta ocasión tenemos este color tan especial en mate que, según le dé la luz, esperemos que durante el vídeo se vaya viendo, pero cambiará de color de morado a verde, incluso veremos algún azul. En la parte baja seguimos con un guardabarros que viene con el color de la carrocería, pero enseguida en la zona ya más cercana al disco de freno tenemos un plástico mate bastante más rudimentario. Catadióptico en la parte lateral y unos frenos de disco, que en este caso estos discos tienen un tamaño de 275 milímetros y viene mordido por esta. Luego en movimiento veremos qué tal se comporta. Y las medidas de los neumáticos en la parte delantera son de 120, 70, 15 pulgadas, igual que atrás. Si vamos al lateral, nos encontramos una estética que ya hemos visto anteriormente. La T-Max fue la que vino abriendo camino en este segmento y la verdad es que comparte muchas características de la T-Max 530 en cuanto a diseño. No digo para nada que comparta elementos en sí, pero como veis es innegable que la estética es muy parecida, incluso es más parecida que la propia T-Max 530 actual, 560, perdón. Entonces tenemos una distancia entre ejes bastante marcada y una zona de plásticos que envuelve toda la carrocería. En la parte central, que es donde encontramos el motor, tenemos unos plásticos grises para dar un toque de diferencia con el resto de la moto. Y por lo demás, muy poquito que decir. Vemos la zona para apoyar los pies, con el detalle de que podamos estirar un poco las piernas. Luego en marcha os contaré un poco mi opinión, pero bueno, se ven un poquito pequeños. Y lo que más destaca al final es que, como tenemos el motor aquí en la parte central, pues no tenemos un piso plano, por lo tanto tendremos que subirnos como si fuera una moto más que una scooter. Y en cuanto al asiento, pues como veis, hay primeros niveles, hay categoría, tenemos los pespuntes en blanco, tenemos una zona de respaldo bastante marcada, que nos sujeta bastante bien las lumbares, y una zona para el acompañante bastante amplia. Y como veis, con unos asideros bastante bien marcados en este acabado negro brillo. Y por último, en la parte trasera nos encontramos, lo primero, el nombre de este modelo, como veis, Maxim TL. Esta larga cola de escape con doble salida, que luego os arrancaré como siempre para que veáis cómo se oye. Y una parte para las ópticas traseras que viene cortando el diseño de esta moto y la vemos en forma de triángulo invertido con tecnología LED también. Y queda muy bien. Esta es otra parte que también se parece mucho al concepto que nos dio la T-Max en sus orígenes. Y en la parte baja nos cede la parte ya del diseño de este portamatrículas, que lleva incluidos los intermitentes traseros, que, como veis, tienen un formato bastante pequeñito y bastante chulo, y con este detalle oscurecido que queda tan bien. Para la rueda tenemos un tamaño de 160, como mandan los cánones en este caso, y un solo disco de 275, igual que adelante, con una pinza de un solo pistón. Así que yo creo que pinta bastante bien. Solo queda que me monte para que veáis qué tal me queda, qué tal llego al suelo, y luego la arrancaremos. Pues vamos a subirnos para que veáis. El acceso normal de una scooter sería haciendo así, pero tenemos que levantar mucho la pierna. Por lo tanto, yo, con mi estatura de 1,74, prefiero subirme como si fuera una moto convencional. Y como veis, llego bien,
Es una moto ancha, tiene el asiento muy ancho, entonces tengo que arquear mucho las piernas porque no llega a los 800 milímetros al suelo, pero aún así no llego completamente cómodo. Así que bueno, es cosas de las Maxi Scooter. Por lo demás tenemos un asiento muy mullido, ancho, con buenos detalles. Parece que no nos clavamos nada de las costuras ni nada, así que vamos bastante cómodos. Como decía antes, tenemos un respaldo muy marcado, por lo tanto nos va a sujetar cuando aceleremos a fondo en esta moto, que tira bastante. Y vamos a ver el tema de los reposapiés, porque como veis, sin yo tener un pie muy grande ni una bota muy ancha, tengo el espacio justo, no puedo tampoco elegir mucho la postura si vamos en la zona baja. Así que alguien que tenga un 44, un 45 ya va a estar muy limitado y le va a caber el pie justo. La opción que dan las Maxi Scooter normalmente es colocar una parte extra en la parte alta para llevar la pierna un poco más estirada, pero como veis estoy pegado y me sobresale bastante la bota, por lo tanto tampoco es del todo cómodo. Yo creo que sería un punto a mejorar en esta sim, pero bueno, aún así la postura es cómoda, el manillar está a una altura que nos permite ir con los brazos levemente flexionados, la espalda recta y hacer muchos kilómetros. Además, con esta pantalla, que es ajustable en dos posiciones, tendremos una cobertura del aire casi perfecta. Y bueno, antes de arrancarla, vamos a ver el cuadro de instrumentos. Como veis, el acceso es sin llave, solo tenemos que tenerla en el bolsillo. Y aquí tenemos como tres zonas diferenciadas. Una zona exclusiva para los testigos, otra en el lateral donde tendremos siempre la velocidad, el nivel de gasolina y los kilómetros totales, y una parte central más moderna, aunque un poquito clásica comparada con sus rivales, donde tendremos la opción de elegir qué ver en cada momento. Aquí tenemos las revoluciones, aquí tendríamos la velocidad, siempre el consumo está ahí abajo, la hora, por si lo queremos tener más de salvapantallas, y luego el acceso a los diferentes parámetros, ya sea velocidad media, distancia del último trayecto, tiempo y las máximas revoluciones. Y aquí tenemos el nivel de batería y la temperatura del motor. Y ya está. Sencillo a más no poder. En las piñas además tenemos, como siempre, el acceso a las ráfagas, largas, cortas, intermitentes, el claxon y aquí que pone TCS es el botón para desactivar el control de tracción, que sería el único elemento electrónico que lleva como extra, digamos, y que viene también a veces. En la piña derecha es mucho más sencillo, tenemos el cortacorriente aquí en la parte superior, los warning y el botón de arranque que ahora enseguida le daremos. Por último, un último detalle, la pata de cabra que tenemos en este lado sirve de freno de mano, es decir, que una vez que la quitamos podremos mover la moto. Una vez que la ponemos, ya la moto no se mueve. Así que esto es un seguro de vida para aquellos que vivamos en ciudades con leves cuestas y no tengamos ningún susto. Así que nada, vamos a arrancarla y empezamos la prueba dinámica. Suena bien, así que muchas ganas de empezar la prueba. La prueba de esta Same Maxim 508 TL, el Maxi Scooter de la marca, ha llegado por fin a nuestro garaje y lo hace por la puerta grande, porque al final pensábamos que era una moto para el día a día, para eso, para ir al trabajo, para ir a por el pan, pero resulta que es una moto con todas las de la ley. Obviamente no tiene marchas ni tiene una forma de moto, pero su configuración, al más puro estilo Maxi Scooter GT, nos da mucho que hablar porque al final tenemos 45 caballos, 2 cilindros, una posición central del motor y un empuje muy bruto, una velocidad máxima más que superada de la velocidad legal y una buena parte ciclo con discos de freno contundentes, con buena suspensión y todo lo que necesitamos para todo tipo de uso en asfalto. Las primeras impresiones son buenas, ya que es una moto cómoda,
Ya os he contado antes que el acceso es un poquito regular debido a la altura del túnel central que nos impide acceder con comodidad. Tenemos que levantar mucho la pierna, pero una vez que estamos encima y midamos más de 1,70 llegaremos perfectamente con los dos pies al suelo. La base del asiento es muy ancha, como ya os contaba antes, y tiene un bullido bastante bueno. Y además el respaldo que nos sujeta las lumbares a la perfección. Como buena maxi scooter sí esperaba una buena respuesta al acelerador, sobre todo salida desde semáforo o en incorporaciones, pero la verdad es que me ha seguido sorprendiendo porque es una moto muy ágil, muy veloz y a la vez muy suave, es decir, que podremos tener los dos ritmos sin complicarnos demasiado. Tiene la pegada que necesitaremos si necesitamos tirar muy fuerte del acelerador, pero si no, se va a hacer una subida de aceleración bastante lineal, bastante contundente, pero suave y sin tirones ni cambios ni vibraciones fuertes. Por lo tanto, es una moto muy cómoda incluso para ciudad. Su mayor pega puede ser el peso. Al final estamos superando los 200 kilos y se hace poco llevadero. Sí es cierto que el centro de gravedad es bastante bajo y eso nos va a permitir una maniobra más sencilla entre coches o por las aceras ratoneando o por calles estrechas. Y ojo, no te olvides que si esta sería o fuera tu primera scooter, aunque tengas el carnet y hayas llevado moto, hay que adaptarse un poquito a las dimensiones y al tamaño de la rueda sobre todo, porque no olvides, tenemos 15 pulgadas en esta moto y eso va a hacer que las maniobras y los cambios de peso y demás en los giros van a ser diferentes a los de tu moto habitual o lo que hayas llevado hasta ahora. Por lo tanto, vamos a notar que enseguida va a intentar tumbarse, va a morder un poco la rueda delantera y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aparte de eso, es una moto genial para el día a día. Y sobre todo si tenemos acompañante. La base del asiento del acompañante es muy ancha, es larga y tiene un mullido excelente. Uno de los aspectos a mejorar por este modelo de SIM sería la parte del reposapiés para el conductor o piloto. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos una zona muy reducida para apoyar los pies debido al túnel que os decía antes y además esa zona es muy estrecha, la zona de los pies, por lo tanto se nos van a salir enseguida. Y además si tenemos una talla mayor a la de un 42 no vamos a poder mover el pie, aunque si tenemos, como ya os he contado antes, dos posiciones posibles, pero en la zona baja nos va a encajar el pie muy justo. O sea que no vendría mal una superficie algo más amplia para poder tener un poco de elección a la hora de apoyar los pies. A los mandos se hace todo muy sencillo. Como ya habéis visto antes, el cuadro de instrumentos es bastante sencillo, es digital, tiene buen brillo y toda la información que necesitamos al momento. Sí que echamos en falta un botón en la piña izquierda para manejar un poco el menú de la pantalla, pero bueno, sí es cierto que esa pantalla no tiene mucho acceso, o sea, accesibilidad para cambiar parámetros. Por lo tanto, será algo ocasional que podremos tocar los botones que vienen al lado izquierdo de la instrumentación y solucionado. En la piña, como os he dicho, lo único que tenemos es para cambiar el aspecto del menú, el menú que muestra la información, y abajo el botón del control de tracción. Una vez en vía ya fuera de la ciudad, se muestra muy estable, muy cómoda y muy potente. La recuperación que tiene es muy buena, tiene una aceleración que de 0 a 100 vamos a ir de sobra para poder adelantar con facilidad, para acceder a una vía por el carril de aceleración, ahí no va a haber ningún problema. Y si queremos subir hasta el fin, hasta el tope, podremos llegar yo creo que fácilmente a los 170-180 km por hora sin ningún problema. Además, a velocidades de crucero de 120 es una moto que se encuentra muy estable. Se nota que tiene un peso considerable y eso le hace ser un barco en cuanto a esa estabilidad que digo. La única pega que veo aquí también sería la suspensión, que es un poquito dura. Obviamente es llevadero, no es una suspensión excesivamente deportiva, pero sí que habría agradecido un poquito más de tacto y de tarado un poquito más blando a la hora de afrontar pequeños baches o cambios de rasante o algo así. Pero bueno, es llevadera, como digo, y es suficientemente cómoda para el día a día. Si encima nos vamos a animar un poco más y vamos a ir a carreteras de curvas y demás, aunque estamos con una moto urbana, que sepáis que vais a tener una pizca de emoción, ya que es una moto que se lleva realmente fácil. Podemos inclinarla bastante fácil, simplemente con el movimiento de nuestra espalda, de nuestras piernas,
y se va a adaptar muy bien al terreno. Además, como os he dicho antes, la respuesta del acelerador nos va a hacer que enseguida salga catapultada hacia la siguiente curva. En cuanto a la frenada, no tengo nada malo que decir. Tiene una frenada bastante correcta. Es verdad que las hay un poquito más afinadas y la única pega que he visto, al menos en esta unidad de prensa que he probado, es que el ABS actúa demasiado rápido, salta demasiado rápido en la rueda trasera. Por lo demás, una leve vibración en el disco delantero, pero eso puede ser probablemente del uso de esta propia unidad de prensa. Y por último, el consumo, que no nos podemos olvidar, porque al final puede hacer que te decantes por un modelo u otro según este dato. Que sepáis que en un uso más urbano que de carretera que hemos hecho durante esta semana, la media ha salido en 5,1 litros a los 100. Un consumo que no está nada mal. Si es verdad que no he hecho todo el burro que se suele hacer con estas motos, porque al final te piden, solo por sonido y demás, te piden darle bien de gas. Ha sido una conducción, pues eso, para movernos por ciudad con tranquilidad, algún tramo de carretera, alguna aceleración, obviamente. Hemos exprimido un poco, pero no todo el rato. Y yo creo que es un consumo bastante ajustado dadas las circunstancias, la potencia, el tipo de motor y los pesos de esta scooter. Es una pena, por último, que este tipo de configuración de scooter tenga tan poco espacio bajo el asiento. Pero bueno, no es la única, es una regla general en todo el segmento, y es que solo nos cabe un casco, como ya he dicho antes, un casco integral bajo el asiento. Bueno, tiene el espacio suficiente, nos cabrá alguna cosa más pequeña a los lados del casco, pero sería un puntazo que alguien, aparte de BMW, que ha inventado ese doble fondo, pero solo en parado, pueda aprovechar un poquito más el espacio para una moto de tantas dimensiones y con tanta capacidad tanto para ciudad como para viajes largos. Pues por aquí ya está todo hecho. Brutal el esfuerzo que ha hecho Sim para adaptarse a este segmento y salir victorioso, porque la verdad es que es una moto o scooter, como lo queráis llamar, pero es un modelo que puede ser la referencia del mercado si buscamos un equilibrio entre calidad y precio. Tiene un diseño a la altura de los más grandes, un motor que rinde de maravilla y lo único que le faltaría serían algunos detalles más electrónicos, más ayudas a la conducción, pero tenemos todo lo que necesitamos. Le faltaría sobre todo un control de crucero, le faltaría algún mapa de potencia para poder elegir un poquito más a nuestro gusto el modo de conducción, pero ya os digo, nos da todo lo que necesitamos para ciudad y además un motor enérgico que nos puede llevar por autovía, por carretera secundaria, por todo, sin ningún problema. Agradecer a Sim la cesión de esta Maxim TL508. Y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y en cuanto a este vídeo, darle un buen like si os ha gustado. También nos encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y si queréis ver más información tendremos el blog de Supermotor Online para consultar el artículo escrito de esta moto, de otras más y también coches. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!